El Egipto eterno fluye en el perpetuo ciclo del tiempo. Un ciclo de muerte en el desierto hostil y de renacimiento en el majestuoso Nilo. Durante más de 2000 años, los antiguos egipcios creyeron que, tras la muerte, embarcarían en un viaje secreto hacia otra vida maravillosa. Hoy en día, sus monumentos nos hablan de milagros y misterios. A lo largo de más de 30 años, un explorador sobrellevó su implacable odisea personal en busca de un camino hacia un pasado muy remoto. Finalmente, su odisea se vería recompensada con el legado más brillante del antiguo Egipto. Howard Carter descubriría la tumba de Tutankamón y contemplaría el rostro del faraón. En la meseta de Giza, los poderosos faraones anunciaban su majestuosidad con una de las maravillas del mundo antiguo, las pirámides. Según la religión egipcia, el faraón no era tan solo un hombre y un rey, sino que también era un dios inmortal. De modo que, al fallecer, se vestía al monarca y se le enterraba junto con comida y magníficos tesoros para la eternidad, no por vanidad, sino para asegurar su viaje al más allá. Sin embargo, para algunos egipcios la avaricia podía más que la fe, y todas las pirámides, por bien custodiadas que estuvieran, eran saqueadas casi inmediatamente. En el año 1570 antes de nuestra era, se trasladó el cementerio de los faraones a un paraje solitario que flanquea el Nilo, río arriba, y que se convertiría en el Valle de los Reyes. Este lugar está situado 640 kilómetros al sur de las grandes pirámides de Giza. Las tumbas fueron talladas en la roca y luego escondidas bajo montañas de escombros. A pesar de que el castigo para los saqueadores de tumbas era la muerte, la tentación de hacerse con los dorados tesoros era demasiado grande y el Valle de los Reyes fue saqueado. Cuando la majestuosidad del antiguo Egipto declinó y el imperio desapareció, el valle fue olvidado hasta que, mucho después, llegó otra ola de invasores. Hombres como el estadounidense Theodore Davis, que encontró los restos de las tumbas saqueadas. En 1914, Davis se dio por vencido y afirmó que el Valle de los Reyes ya no ocultaba ningún secreto. Durante los 8 años siguientes, Howard Carter trabajó sin cesar para demostrar que Davis se equivocaba. Carter era un joven artista inglés que llegó a Egipto a finales del siglo XIX, asimiló las técnicas de la arqueología y se imaginó el valle tal como había sido en la época de los magníficos sepulcros y los saqueos desesperados. El valle debió de ser testigo mudo de las extrañas escenas y de las aventuras frenéticas que tuvieron lugar allí. Es fácil imaginar las conspiraciones urdidas durante días, el encuentro secreto por la noche en lo más alto de la montaña, al borde del precipicio, el soborno de los guardias del cementerio, las susurrantes conversaciones en la oscuridad. El propio rey causaba su destrucción al ordenar que vistiesen su momia con ropajes exquisitos y costosos que creía esenciales para proclamar su dignidad, ya que la tentación para los ladrones era demasiado grande. Durante años, Carter observó cómo los buscadores de tesoros iban y venían mientras ansiaba que llegara su oportunidad, ya que no disponía de los fondos necesarios para organizar una excavación a gran escala. Carter no era un simple buscador de tesoros en tránsito. Aprendió árabe y eligió una vida apartada. Tenía pocos amigos y nunca se casó.
En 1908, Carter atravesaba sus peores momentos y aunque se dedicaba a vender cuadros a los turistas, no había abandonado su sueño de excavar a fondo el Valle de los Reyes. En un castillo de la campiña inglesa, el hombre que participaría en la búsqueda de Carter, George Edward Stanhope Molyneux Herbert, Lord Carnarvon, sentía auténtica pasión por el arte egipcio. Y decidió realizar excavaciones, de modo que buscó un arqueólogo con experiencia para supervisarlas. En 1909, Carnarvon contrató a Howard Carter para buscar mano de obra y localizar emplazamientos donde todavía pudiera existir algún tesoro enterrado, dando a Carter la mayor oportunidad de toda su vida. Carnarvon se gastó el equivalente actual de millones de dólares para contratar centenares de obreros y construir una casa para Carter en un extremo del valle. En 1914, Carnarvon consiguió el permiso para excavar en el valle que Theodore Davis había abandonado por considerarlos imposibilidades. A partir de ese momento, alcanzar el éxito donde otros durante un siglo de búsquedas habían fracasado, ya solo dependía de Howard Carter, que se dispuso a iniciar la obra de su vida. Es cierto que en el valle se pueden realizar menos hallazgos que en cualquier otro lugar de Egipto. Pero si el ansiado golpe de suerte llega, finalmente habrá una gran recompensa a tantos años de trabajo pesado e improductivo. En ese punto estalló la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña y Turquía, las fuerzas de ocupación de Egipto, estaban enfrentadas en el campo de batalla, lo cual causó la paralización de todas las excavaciones en el Valle de los Reyes. Para Carter, la guerra fue una oportunidad para hacer planes. Estudió los archivos en busca de pruebas de un rey desaparecido. Y efectivamente encontró que faltaba un nombre. Puedo decir que teníamos la esperanza certera de encontrar la tumba de Tutankamón. Estábamos convencidos de que no podía estar muy lejos del centro del valle. Tutankamón fue un rey que llegó al trono de Egipto en una época de agitación y revoluciones. Actualmente se cree que Tutankamón fue el hijo del radical faraón Ajenatón, quien decidió que el sol era el único dios y ordenó olvidar a todos los demás. El resultado de tal decisión fue el caos absoluto, y durante 17 años Ajenatón gobernó un Egipto dividido. Una de sus esposas fue Nefertiti, una reina de belleza legendaria, pero al fallecer el faraón, su religión monoteísta murió con él. Carter sabía que el sucesor de Ajenatón fue el misterioso Tutankamón, que gobernó tan solo unos años y luego desapareció de los anales de la historia. En 1917, Egipto ya estaba en manos de Gran Bretaña y Carter pudo proseguir con su tarea. Su plan de trabajo era metódico y arduo. Utilizando la nueva técnica de bombardeo por sectores cuadriculados que se había desarrollado durante la guerra, dividió el valle en pequeños sectores, de forma que ninguna puerta o escalera pudiera pasar inadvertida. Si existía una tumba real allí, Howard Carter la encontraría. Se tenían que retirar muchos miles de toneladas de escombros antes de poder encontrar algo. E incluso si no había nada que encontrar, estábamos dispuestos a correr el riesgo.
1917, 1918, 1919. Los secretos del Valle se resistían a ser desvelados a Carter, tal como les había ocurrido antes a todos sus antecesores. En 1920, Carnarvon y su hija Lady Evelyn acudieron para inspeccionar un exiguo descubrimiento de ánforas y para cuestionar la sensatez de continuar la búsqueda. Llevábamos varias temporadas excavando en el valle con muy pocos resultados positivos y se empezó a discutir si debíamos continuar nuestro trabajo en otro emplazamiento más provechoso. Después de tantos años infructuosos, ¿estaba justificado seguir adelante? Los años de la posguerra no fueron favorables para la aristocracia británica y la excavación de yacimientos arqueológicos en Egipto era una empresa costosa, de modo que Carter temía cada vez más que su mecenas suspendiera los trabajos. «1920, 1921. La improvisada vía férrea de Carter había movido miles de toneladas de tierra sin encontrar nada de valor. En el verano de 1922, Carter tuvo que regresar a Inglaterra para una reunión que le horrorizaba. Tanto la paciencia como el dinero de Carnarvon estaban tocando a su fin, pero Carter seguía estando convencido de que podía hallar la tumba de Tutankamón. Solo quedaba una pequeña zona por explorar, y si Tutankamón descansaba en el valle, tenía que estar allí. Carnarvon cedió y decidió financiar una última excavación en el Valle de los Reyes. Carter volvió a Egipto en noviembre de 1922. Trajo consigo una mascota, un canario cuyo brillante plumaje asombró a los obreros. Su criado, Abdel, afirmó que el ave era un presagio de relucientes tesoros. Es un pájaro de oro que traerá suerte. Este año encontraremos Mishalá, una tumba colmada de oro. Tres días después, Howard Carter se dirigía al valle tal y como lo había hecho miles de veces antes, pero ese día su vida iba a cambiar para siempre. Intentaré contar todo tal como ocurrió. El insólito silencio reinante me hizo comprender que había sucedido algo extraordinario. Los obreros habían desenterrado una escalera a pocos metros de una popular atracción turística, la cámara funeraria de Rameses VI. Casi no me atrevía a tener esperanzas de que por fin hubiéramos encontrado nuestra tumba. Ese día el trabajo avanzó más deprisa y cuando el sol ya se ponía, desenterramos la parte superior de una puerta. Con la respiración entrecortada inspeccioné los sellos que había grabados en la puerta para identificar al propietario, pero no encontré ningún nombre. ¿Se trataba realmente de la tumba del faraón a la que había dedicado tantos años de búsqueda? Los obreros egipcios la llamaron la tumba del pájaro dorado. ¿Habría traído suerte el canario de Carter? A la mañana siguiente, Carter envió a Inglaterra un telegrama optimista a Lord Carnarvon. Al fin hemos logrado un descubrimiento maravilloso en el valle. Una tumba magnífica con los precintos intactos. Enhorabuena, Carter. Carter se vio obligado a esperar la llegada de su patrocinador y sus emociones pasaron de la agitación a la desesperación, ya que seguía sin saber si había descubierto una tumba saqueada o un túnel mágico hacia la antigüedad.
En noviembre de 1922, en el solitario Valle de los Reyes, en Egipto, el arqueólogo británico Howard Carter había descubierto una puerta que llevaba enterrada 3000 años. Pero, ¿qué había detrás de aquella puerta sellada? ¿Se trataba de la fabulosa tumba del pájaro dorado que creían sus obreros? Había que considerar la terrible posibilidad de que fuese una tumba sin terminar, de que no se hubiera utilizado nunca, y aun estando acabada podía ser que hubiera sido totalmente saqueada en su época. Este agonizante misterio atormentó a Carter durante más de 2 semanas, mientras su mecenas, Lord Carnarvon, realizaba el largo viaje desde Inglaterra acompañado por su hija, Lady Evelyn. Carnarvon ya había hecho este viaje muchas veces, pero en esta ocasión había muchas cosas en juego. El viaje en tren, Nilo arriba, les llevó hasta el valle que tanto había obsesionado a Carter durante un cuarto de siglo y que había mermado la fortuna de Carnarvon durante 6 frustrantes años. El 23 de noviembre, exhaustos pero demasiado emocionados para descansar, cruzaron el Nilo y se dirigieron directamente al emplazamiento. Donde las excavaciones continuaban. Sobre la puerta descubierta aparecía el sello de Tutankamón. Por fin, la persistencia de Carter había dado los ansiados resultados. En ese instante de triunfo, Carter observó algo que le hizo temer lo peor. En una parte de la superficie se podía ver que la puerta había sido abierta y vuelta a cerrar en 2 ocasiones. Por lo tanto, la tumba no estaba intacta como esperábamos. Los saqueadores habían entrado y más de una vez. El trabajo continuó de un modo frenético. ¿Qué había más allá? Un pasillo repleto de escombros y piedras. A los 3 días, el corredor quedó libre. Por primera vez en 3000 años, unos pasos humanos resonaban en ese pasillo silencioso que conducía hacia el mundo de los muertos. Tras otra puerta sellada, se encontraba un mundo lleno de riquezas o de ruinas. Con las manos temblorosas hice una pequeña grieta en el ángulo superior izquierdo de la puerta y fui ensanchando el agujero hasta que pude mirar a través de él. Al principio no veía nada. Pero poco a poco los detalles de la estancia fueron surgiendo de las tinieblas. Me quedé sin habla, y cuando Lord Carnarvon me preguntó con ansiedad, ¿se ve algo?, lo único que pude decir fue, sí, cosas maravillosas. El interior encerraba un esplendor que los ojos modernos nunca antes habían visto. Sin embargo, presintieron que allí faltaba algo. Nuestros confusos cerebros acertaron a pensar que entre todos los objetos que teníamos delante no había ningún sarcófago, ni rastro alguno de una momia. Fue entonces cuando me di cuenta de que entre las 2 estatuas de 2 guardianes negros que se veían a la derecha había otra puerta sellada. Al fin se nos ocurrió la explicación. Tan solo nos encontrábamos en el umbral de nuestro descubrimiento. Lo que estábamos viendo era solo una antecámara. Detrás de aquella puerta había otras cámaras y en una de ellas encontraríamos al faraón. La verdad les hizo tambalearse. Se trataba de una tumba real intacta.
Intacta, pero incompleta, ya que poco después del funeral real, los saqueadores se habían llevado cajas enteras de piedras preciosas y de joyas. No obstante, lo que habían dejado atrás era asombroso. Los carros que utilizaba el rey. Tronos dorados que hasta entonces solo se habían visto pintados en las paredes de tumbas vacías. Cajas ovaladas repletas de carne para alimentar al faraón en su viaje. Y conmovedores ramos de flores depositados momentos antes de que se sellaran las puertas. La tumba era un enjambre de pequeñas estancias y una abertura daba paso a una sala a la que Carter llamó el anexo. Sin embargo, lo que les obsesionaba era la puerta que permanecía sellada entre las dos estatuas de los guardianes. Estuvimos comentando lo que podría haber detrás de la puerta hasta muy entrada la noche. Y las imágenes de cámaras y más cámaras, todas repletas de objetos como la que habíamos visto, se sucedían en nuestras mentes sin descanso. Creo que aquella noche dormimos muy poco. En realidad, no durmieron nada, sino que volvieron en secreto a la tumba, ansiosos por saber si el gran faraón descansaba aún detrás de aquella pared sellada. Lo que descubrieron les impresionó todavía más. Los sellos estaban intactos, de modo que ahora sabían que el faraón les esperaba, amortajado tras una pared de oro. Los sellos de arcilla de los antiguos sacerdotes permanecían intactos, lo que demostraba que los saqueadores de tumbas no habían profanado el sepulcro real. El antiguo Egipto estaba a punto de revelar sus secretos más sagrados. En el orden cósmico inmutable de los egipcios, el faraón era a la vez hombre y Dios. De modo que, al fallecer, el universo quedaba desordenado. La religión egipcia exigía que se realizaran los rituales adecuados, se debían recitar ciertos conjuros y la momia debía ser embalsamada. Solo entonces la tierra y el cielo recobraban su estabilidad. Centenares de soberanos realizaron este tránsito divino, pero solo uno perduró lo suficiente para asombrar al hombre moderno, Tutankamón. Sin embargo, antes de que el faraón se despertara, Carter pasaría años de trabajo, angustia, tragedia y triunfo. En el invierno de 1922, el descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón estremeció al mundo entero, y multitud de periodistas, turistas y dignatarios invadieron el una vez silencioso Valle de los Reyes. De pronto, Howard Carter, un hombre distante y solitario, tuvo que enfrentarse a interminables oleadas de curiosos. Y a pesar del gentío, Carter actuó con suma paciencia. Ordenó que se catalogaran y conservaran meticulosamente todos y cada uno de los objetos que había en la tumba. Lord Carnarvon pronosticó que esta labor llevaría a Carter varias semanas, y en realidad esta tarea ocupó los 10 años siguientes de su vida. Un equipo del Metropolitan Museum de Nueva York estaba trabajando cerca de allí. Carter contrató a Harry Barton, el fotógrafo del grupo, para que numerara y fotografiara cada objeto de la tumba en el lugar exacto donde se había encontrado. Muchos de estos objetos eran extremadamente frágiles. Y para conservarlos, Carter acudió a Arthur Mace, otro experto del Metropolitan Museum. La hija de Mace, Margaret Orr,
es la única persona que aún está viva de todos los que presenciaron este extraordinario y emocionante periodo. Cuando su padre la llevó a Egipto por primera vez, tenía 9 años. El trabajo era muy emocionante. Sí, Carter confiaba en él. Sabía que podía confiar en él siempre. No solo cuando había alguna emergencia, porque había que sacar de la tumba algo muy difícil de transportar. Él sabía que mi padre siempre estaría allí para ayudar. Siempre llamaba a mi padre. La tarea del equipo fue la más difícil de la historia de la egiptología. Poco a poco, el olvidado faraón Tutankamón volvió a despertar. Los objetos de la tumba mostraron a un monarca adolescente, ayudado por la reina Angesenamón, que probablemente era su propia hermanastra. A medida que la tumba iba revelando sus secretos, el equipo encontró una interesante prueba de la juventud de Tutankamón. Recuerdo que mi madre me dijo: he tenido noticias de papá. Han encontrado un guante de niño y quiere que vaya a Harrods con un guante tuyo, que parece ser más o menos de la misma talla, para averiguar la edad del faraón, para saber si se trataba de un rey niño. Tutankamón no era más que un niño cuando subió al trono y tan solo un adolescente cuando falleció. Ahora, la mitad de la gran riqueza del faraón pertenecía a Carnarvon, y su triunfo enfureció a los nacionalistas egipcios que consideraban que los tesoros de Tutankamón pertenecían a Egipto. Carnarvon empeoró aún más la situación vendiendo la exclusiva de la historia al Times de Londres, enemistándose de este modo con los demás periódicos. La tumba no es su propiedad privada. No ha desenterrado los huesos de sus antepasados en las montañas galesas. Ha encontrado un faraón en la tierra de los egipcios. Para los nacionalistas, la tumba no era como el cofre de un tesoro, que se puede abrir para extraer su contenido, sino que era el sepulcro sagrado de un gran antepasado. La emoción del descubrimiento se desvaneció y la paciencia de Carter empezaba a agotarse. Carnarvon trataba la tumba como una atracción para turistas, organizando picnics para sus acaudalados amigos, lo cual ponía furioso a Carter. ¿Qué es esto? Esta tumba nos brinda una oportunidad que ningún arqueólogo ha tenido jamás, pero para poder aprovecharla al máximo es completamente necesario que podamos realizar nuestro trabajo sin interrupciones. Mitad ciencia, mitad atracción de feria, el trabajo continuó. Nadie sabía nada de la visita secreta de Carter y Carnarvon a la cámara funeraria, ya que estos se habían apresurado a ocultar las pruebas de su entrada. De modo que, en febrero de 1923, fingieron la apertura formal y teatral de la cámara ante unos cuantos invitados que representaban a la élite de la época. Bloque a bloque, la pared se vino abajo y detrás apareció otra pared de oro. En el interior de esta capilla sellada había otra barrera, otra capilla dorada, que formaba el segundo de los 4 muros que había entre Carter y el faraón. Junto a la cámara funeraria se hallaba un tesoro compuesto por objetos rituales que aseguraban el paso sagrado al otro mundo del fallecido rey niño. Guardando la entrada estaba Anubis, el protector del rey.
En esa misteriosa estancia también vieron otro objeto religioso que les dejó asombrados. Frente a la puerta, en la parte más alejada, se encontraba el monumento más hermoso que había visto en mi vida. Sin duda alguna, se trataba del cofre de los vasos canopos y contenía los vasos que tanta importancia tenían en el ritual de la momificación. Estos vasos, vigilados por unas diosas, contenían las vísceras del rey. Las paredes de la cámara funeraria ilustraban el viaje del faraón desde la muerte al renacimiento divino. El cuerpo del rey muerto era acompañado por una procesión de plañideras con cintas blancas en la cabeza que indicaban la pureza de su aflicción. Se ofrecía al rey el Ang, símbolo de la vida eterna. El sumo sacerdote llamado Ay, que es quien sucedió a Tutankamón en el trono de Egipto, le daba su bendición. Finalmente, el niño rey abrazaba a Osiris, señor de los muertos. El faraón y Dios ya eran uno. 12 babuinos sagrados, que simbolizaban las 12 horas nocturnas que presagian el renacimiento diario del sol, representaban el renacimiento del rey. Se trataba de un descubrimiento magnífico, pero la antigua religión egipcia amenazaba así a todos aquellos que se atrevieran a profanar la tumba del poderoso faraón. Aquel que viole mi tumba será castigado por el dios Sol. Me lanzaré sobre cualquier hombre que profane esta tumba como si de un simple pájaro se tratara. Justo en aquel momento, una cobra devoró al canario de Howard Carter. La cobra era la serpiente sagrada, la protectora del rey, y en la tumba un periodista susurró: «Le doy 6 semanas de vida a Carnarvon». Así fue como nació la legendaria maldición de Tutankamón. El descubrimiento de la tumba intacta de un faraón egipcio era un acontecimiento de inmensa importancia científica, pero la prensa se centró en el macabro mito de la maldición de la momia. Maldición o coincidencia. Cada cual puede pensar lo que quiera, pero hay algo cierto, y es la inscripción que había en la cripta del rey muerto. La muerte llegará con veloces alas a aquel que toque la tumba de un faraón. Se dice que el día de la apertura oficial, un mosquito picó a Lord Carnarvon en la mejilla. Después, él se cortó mientras se afeitaba, infectando así la picadura. Carnarvon murió 6 semanas más tarde. La causa oficial de la muerte fue pulmonía. Pero los supersticiosos creyeron saber lo que realmente había matado a Carnarvon: la magia negra procedente de la tumba de la momia. A partir de entonces, los fenómenos extraños se multiplicaron. Hubo un corte de suministro eléctrico en el Cairo a la hora de la defunción de Carnarvon. El perro favorito del conde murió repentinamente en su castillo en Inglaterra. Y no hay que olvidar la premonitoria muerte del canario de Howard Carter. El mito de la maldición de Tutankamón persistió durante décadas. Ninguno de los turistas que acudieron en multitudes a ver la cripta del tesoro subterráneo se imaginaba que de las 15 personas que presenciaron su apertura, 12 encontrarían la muerte por causas no naturales en el corto plazo de 10 años, la mayoría de ellos en circunstancias siniestras y misteriosas. La imagen de una momia enfurecida se convirtió en el tema central de películas y libros de terror. Mientras los crédulos contaban historias de fantasmas, Howard Carter luchaba contra la desolación y el pesimismo, ya que había perdido a su mecenas. Lady Evelyn abandonó Egipto y poco después se casó con el hijo del presidente de la compañía Lloyd's de Londres, de modo que, en lo que debía haber sido su minuto de gloria, Howard Carter se quedó completamente solo. Tardó un año entero en iniciar la tarea más ardua de todas:
desmantelar las capillas de oro que aún encerraban el sarcófago de Tutankamón. Carter necesitaba concentrarse y no ser molestado, pero las multitudes de curiosos crecían y crecían. En el invierno de 1923, Harry Barton y Arthur Mace reanudaron su meticulosa labor. Aquella temporada, la hija de Mace, Margaret Orr, visitó el laboratorio de su padre con frecuencia. Era una tumba muy bonita y la convirtieron prácticamente en un taller. Solo recuerdo que mi padre decía que tendría que haber mejores maneras de cuidar de las cosas. Pero lo único que se les ocurrió en aquella época fue echar cera líquida sobre los objetos para conservarlos en una sola pieza antes de trasladarlos, porque todo era sumamente frágil, como él me mostró. Luego me dijo, creo que te gustarán más los carros. Y así fue. Los costados labrados eran absolutamente increíbles. A cada lado del asiento había hermosas figuras. Incluso yo, en aquella época, me quedaba de pie mirándolas, intentando distinguir los distintos tipos de rostros. Y todo me parecía tan romántico. Aquel joven rey montado en su hermoso carro dorado, galopando por el desierto, me cautivaba y me hacía fantasear. El equipo de Carter no tardó en descubrir que la momia de Tutankamón estaba en el interior de una serie de capillas. A lo largo de 12 semanas, trabajando en condiciones sofocantes, desmontaron el mausoleo real y, finalmente, pudieron abrir las puertas de la cuarta y última capilla. Fuimos testigos de un espectáculo que ningún hombre de nuestra época había tenido el privilegio de ver. Había llegado el momento decisivo. Se abrieron las puertas lentamente y allí, ocupando todo el espacio, había un enorme sarcófago amarillo intacto, con la tapa firmemente ajustada, tal y como la habían dejado las piadosas manos que la habían cerrado. Carter descubrió una inscripción en la tapa: que el hijo de Re, Tutankamón, descanse aquí sin ser molestado. Por fin, el 12 de febrero de 1924, ante otra multitud de dignatarios invitados, Carter estaba preparado para retirar la tapa maciza del sarcófago. Hice una señal. En total silencio, la enorme losa que pesaba más de 1,25 toneladas se separó de su apoyo y la luz penetró en el sarcófago. El contenido estaba totalmente cubierto por finas mortajas de lino. Se nos escapó un suspiro de asombro. Aquella imagen era espléndida, una magnífica efigie dorada del joven rey que constituía una auténtica obra de arte, ocupaba todo el interior del sarcófago. Ese debería haber sido el momento de su máximo triunfo, y en cambio fue el inicio de una confrontación que llevaría a Howard Carter a abandonar el Valle de los Reyes. En el Cairo, un nuevo gobierno de nacionalistas egipcios veía a Tutankamón como el símbolo perfecto de la majestuosidad y el poder egipcios. Y cuando Carter propuso que los siguientes visitantes de la tumba fueran las esposas de sus colegas, en vez de un grupo de oficiales egipcios, el gobierno le negó el permiso. Carter se sintió ultrajado y decidió cerrar la entrada con un candado. Howard Carter dirigió una carta a las autoridades egipcias. Debido a las inadmisibles restricciones y descortesías del Ministerio de Obras Públicas de Egipto, todos mis colegas se niegan a seguir trabajando en sus investigaciones científicas dentro de la tumba. El gobierno dio a Carter un plazo de 48 horas para que entregara la llave, pero él se negó. Terminado el plazo, los egipcios exigieron que se cumpliera la orden y enviaron un destacamento armado a su casa. Los agentes debían coger las llaves, abrir los candados y tomar posesión de la tumba.
Carter estaba muy nervioso y le dijo a mi padre: ven a hacerme compañía, estoy muy deprimido. Y creo que podrían hacerlo esta noche. Es increíble que los egipcios decidieran enviar al ejército para quitarle las llaves a un solo hombre indefenso. Fue la primera huelga laboral de la arqueología y el mayor error de Howard Carter, ya que se vio obligado a abandonar Egipto sin saber si llegaría a ver el rostro de Tutankamón alguna vez. Desengañado, Carter aceptó realizar una gira de conferencias por Estados Unidos. Esa gira le proporcionó fama y dinero, pero en la intimidad, Carter se mostraba confuso y derrotado. Sobre la losa exterior había una pequeña corona de flores. Nos complacía pensar que era la ofrenda de despedida de la reina viuda a su joven marido. Me retiro con el corazón destrozado, renunciando a cualquier posible reivindicación sobre el descubrimiento de Tutankamón, así como a futuras investigaciones arqueológicas. En cuestiones de arte, moda, música y cine, el rey Tut, como se llamó a Tutankamón, se puso de moda y nació la Tutmanía. En el verano de 1924, Carter regresó a Inglaterra. En la exposición de los logros del imperio en Wembley se había instalado una reproducción a escala real de la tumba de Tutankamón, sin conocimiento ni aprobación de Carter, que en un principio intentó presentar una querella, aunque después se echó atrás. La tumba de Tutankamón era la mayor atracción de la exposición. En el Valle de los Reyes, la auténtica tumba permanecía cerrada, ya que incluso los egipcios reconocían que la única persona cualificada para proseguir los trabajos que permitieran llegar al féretro sagrado y a la momia del faraón era Howard Carter. El rey seguía durmiendo, imperturbable, pero muy pronto los acontecimientos permitirían que Carter regresara a Egipto y contemplara, al fin, el rostro de Tutankamón. En el eterno Egipto, la muerte es el instrumento de la renovación. Y fue la muerte lo que hizo renacer a Howard Carter. En noviembre de 1924, una bomba terrorista mató a Sir Lee Stack, el oficial británico de más alta graduación destacado en Egipto. Gran Bretaña tomó represalias, obligando al gobierno nacionalista a retirarse e imponiendo un nuevo gobierno que simpatizaba con los intereses británicos. Carter regresó al valle en diciembre. Pero las normas habían cambiado y ahora su actuación sería supervisada por oficiales egipcios. A medida que el trabajo en el Valle de los Reyes avanzaba, el momento de la verdad para Howard Carter estaba cada vez más cerca. La magnificencia de las obras de arte que había dentro del sarcófago seguían asombrando a Carter a medida que iba descubriendo ataúd tras ataúd. Fue un momento tan angustioso como emocionante. La tapa se deslizó con bastante facilidad, revelando un magnífico segundo sarcófago antropomorfo cubierto por una fina gasa, y por debajo de la gasa se vislumbraba una rica decoración de incrustaciones de vidrio de múltiples colores sobre oro labrado. Entonces pudimos admirar el mejor ejemplo jamás visto de la maestría de los antiguos constructores de sarcófagos. La imagen era de una majestuosidad espléndida. Los aceites rituales utilizados por los sacerdotes para ungir los restos del faraón se habían endurecido, de modo que hubo que derretirlos y retirarlos, pero aún así el peso del ataúd desconcertaba a Carter hasta que descubrió el motivo. El tercer ataúd era de oro macizo.
Qué grandiosas debieron ser las fortunas que se enterraron con aquellos antiguos faraones, y qué riquezas debió ocultar el valle en su día. Durante 30 años, Howard Carter había soñado con ese momento. Dentro del ataúd de oro había otro tesoro inesperado, el más glorioso de todos, la máscara de oro que adornaba la momia de Tutankamón. En esos momentos las emociones impiden toda expresión verbal, de tan complejas y conmovedoras como son. Habían pasado 3000 años o más desde la última vez que los ojos humanos habían contemplado el interior de aquel ataúd de oro. El tiempo, medido por la brevedad de la vida humana, parecía perder su perspectiva ante un espectáculo que recordaba de una forma tan intensa los solemnes ritos religiosos de una civilización desaparecida. Más de 150 piezas deslumbrantes de joyería, casi todas de oro, estaban colocadas sobre el cuerpo del rey, tal y como se describe en el libro de los muertos del antiguo Egipto. Por fin el joven faraón estaba ante nosotros. Un gobernante oscuro y efímero que dejaba de ser la simple sombra de un nombre y volvía, después de más de 3000 años, al mundo de la realidad y a la historia. Un fino pincel hizo caer los últimos fragmentos de la tela deteriorada, revelando la serena y plácida expresión de un hombre joven. El rostro era refinado y culto, y sus facciones estaban bien definidas. La tumba había desvelado su secreto, y el mensaje del pasado había llegado al presente superando la carga del tiempo y la erosión de tantos años. Para Howard Carter quedaba una sola pregunta: ¿por qué murió tan joven el rey? Después de quitarle la máscara a su querido faraón Tutankamón, Howard Carter se preguntó cómo había muerto el rey niño. En el gran templo de Karnak hay una estatua cuyo rostro se parece a la imagen de la máscara de oro de Tutankamón, pero el nombre del rey se sustituyó por el de su sucesor, haciéndole desaparecer de la vida y de la muerte. Y Carter sospechaba que el joven monarca fue asesinado, quizás por los mismos sacerdotes que le ungieron en su tumba dorada. Radiografías recientes revelan un pequeño fragmento de hueso en el cráneo del rey que podría constituir una prueba del crimen. Tutankamón pudo haber sido la última víctima de la revolución monoteísta impulsada por su padre, Ajenatón. Pudo ser asesinado por los sacerdotes que querían restaurar a toda costa la antigua religión. Durante 7 años más, Howard Carter se dedicó pacientemente a estudiar y conservar el magnífico contenido de la tumba de Tutankamón, preparándolo para su exposición en el Gran Museo de El Cairo. Una colección que, en los últimos 30 años, ha viajado por América, Europa, Rusia y Japón, cautivando a millones de personas con los objetos más deslumbrantes del mundo antiguo. En 1932, la búsqueda finalizó y Carter permaneció en Egipto contando la historia de su gran descubrimiento a cualquier turista que quisiera escucharle. En 1939, Carter falleció sin honores, olvidado por todos. No deja de ser un final irónico para el hombre que descubrió a Tutankamón, un faraón de poca importancia que también había sido olvidado. Carter resucitó al rey perdido para acabar compartiendo su suerte. Sin embargo, en la actualidad, de todos los grandes faraones de Egipto, el nombre que goza de más popularidad es el de Tutankamón.
Tebas, nombre griego de la ciudad que los egipcios llamaban Uaset, que ya había sido la capital de Egipto en el Imperio Medio, inició su más grande apogeo histórico con la reunificación llevada a cabo por el rey Amosis, fundador de la dinastía decimoctava. La importancia de Tebas fue creciendo a lo largo de esta dinastía, dando al dios tebano Amón la máxima preeminencia. Asociado con el dios solar Re, fue adorado en todo Egipto como Amón-Re, rey de todos los dioses. Junto con su compañera Mut y su hijo Honsu, formaron la tríada tebana, adorada en sus múltiples formas principalmente en los templos de Karnak y Luxor. A pesar de que por motivos políticos la residencia de los reyes ramésidas se trasladó al delta, Tebas continuó siendo la ciudad sagrada dedicada al culto de la monarquía divina y lugar escogido por sus reyes para ser enterrados. Tebas estaba situada en un extenso territorio cultivable dividido por el Nilo. En la orilla este, la gran urbe, con numerosos barrios y suburbios construidos alrededor de los templos de Karnak y Luxor. En la orilla oeste, en el límite de la zona cultivable, los templos de millones de años, dedicados al culto divino del faraón, y las necrópolis reales y privadas, excavadas en la montaña tebana. Karnak es uno de los conjuntos religiosos más grandes del mundo. En el interior de su recinto, además de adorar a Amón, se hallan templos dedicados al dios Ptah de Memphis, a Honsu y a Mut, y numerosas capillas consideradas pequeños templos. Una avenida bordeada de esfinges unía el templo de Karnak con el de Mut y con el de Luxor, donde una vez al año, a mediados de los meses de la inundación, se celebraba la bella fiesta de Opet, en la que el dios Amón abandonaba Karnak hacia el templo de Luxor, acompañado de Mut y Honsu, en procesión con sus barcas transportadas a hombros por los sacerdotes a través de la avenida de esfinges, y regresaban por el río seguidos de multitud de embarcaciones con numerosos devotos entonando himnos acompañados por los sones de los músicos.